Existe una mentira profundamente arraigada que muchas personas se repiten cada mañana con una convicción casi automática. Se trata de una ficción tan cómoda y familiar que hemos desarrollado una verdadera adicción hacia ella. Mañana empezaré de verdad. Mañana me organizaré. Mañana todo será diferente. Mientras tanto, el día presente se diluye en medio del caos, la dispersión mental y esa persistente sensación de perseguir objetivos que parecen siempre escaparse. La desorganización crónica no constituye meramente un problema técnico relacionado con agendas, aplicaciones o métodos de productividad. En su esencia más profunda, representa un problema de identidad. No se trata de que desconozcas las técnicas para estructurar tu vida. El verdadero obstáculo radica en que has construido, de manera inconsciente pero deliberada, una versión de ti mismo que requiere el desorden como mecanismo de justificación. Este desorden te permite explicar por qué no avanzas, por qué los resultados no llegan y por qué las metas permanecen en el horizonte distante. Considere detenidamente esta perspectiva que a menudo pasa desapercibida. La desorganización funciona como una forma sofisticada de autoprotección psicológica. Cuando la vida se mantiene en un estado suficientemente caótico, con el escritorio abarrotado, el tiempo fragmentado en interrupciones constantes y las prioridades difusas. Siempre existe una excusa preparada para evitar confrontar aquello que verdaderamente importa. El proyecto que genera temor, la conversación difícil que se ha pospuesto indefinidamente o el cambio personal que paraliza por su magnitud quedan protegidos detrás del velo del caos. El desorden se convierte en un refugio temporal, pero, como todo refugio mal administrado, termina transformándose en una prisión que limita el crecimiento y la realización. La neurociencia moderna, a través de los avances en el estudio de la neuroplasticidad, proporciona una explicación clara y científica de este fenómeno. El cerebro humano construye y refuerza autopistas neuronales mediante la repetición constante de comportamientos. Cada ocasión en que se elige el caos en lugar de la estructura, cada vez que se posterga una acción con la promesa de, después lo hago, se fortalece un circuito cerebral que hace más probable repetir esa misma elección en el futuro. No se trata de una deficiencia inherente de voluntad o carácter, es, en realidad, una cuestión de arquitectura mental. Se ha entrenado al cerebro para operar en un modo predominantemente reactivo, en lugar de proactivo. Y cuanto más reactivo se vuelve el individuo, mayor es la percepción de que el tiempo escasea. Esta escasez percibida justifica, a su vez, la permanencia en un estado de emergencia constante, creando un ciclo vicioso que se autoalimenta. Antes de explorar soluciones prácticas, es necesario reconocer una verdad más incómoda: muchas personas, aunque lo expresen verbalmente, no desean realmente organizarse. Declaran su intención de cambiar, compran herramientas de productividad e incluso se convencen temporalmente de su compromiso, pero en el fondo subsiste una resistencia intensa. Esta resistencia tiene un nombre preciso: miedo al juicio y a la exposición. Una vida organizada implica claridad en las prioridades, estructura en el tiempo y acciones deliberadas. En consecuencia, desaparecen las excusas convenientes como, no tuve tiempo. La realidad queda al descubierto: hubo tiempo disponible, pero se destinó a actividades de menor relevancia. Una existencia estructurada obliga a asumir responsabilidad plena por los resultados, ya que el caos externo deja de ser un culpable válido y la mirada debe dirigirse hacia el interior. ¿Cuántas veces ha prometido cambiar solo para regresar, una semana después, a los mismos patrones? ¿Cuántos sistemas de organización ha probado con entusiasmo inicial? ¿Cuántas aplicaciones ha descargado convencido de que esta vez sería definitivo? El fracaso recurrente no se debe a la ineficacia de los métodos, sino a que nunca se ha abordado la raíz, la identidad subyacente. Organizar la vida sin primero reorganizar la percepción de uno mismo equivale a intentar construir sobre cimientos inestables. La verdadera organización no consiste en aumentar la cantidad de actividades realizadas, sino en reducirlas drásticamente para enfocarse en las correctas. Como bien expresó el filósofo Séneca hace más de 2000 años en su tratado sobre la brevedad de la vida, no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. La persona promedio no enfrenta una escasez real de tiempo, sino una grave falta de decisión firme.
Organizarse exige la capacidad de decir, no, de manera sistemática, no a lo urgente que no es importante, no a las expectativas ajenas que se han internalizado como propias, no a la versión complaciente que prioriza a los demás por encima de uno mismo. La organización auténtica comienza con una interrogante radical. Si hoy fuera el último día de su existencia y alguien revisara en qué invirtió su tiempo durante el último mes, ¿se sentiría satisfecho? ¿Percibiría coherencia entre sus valores declarados y el uso real de sus horas? La mayoría vive en un divorcio permanente entre lo que afirma valorar y cómo distribuye su energía diaria. Se proclama que la salud es prioritaria, pero no se reserva ni 30 minutos para el movimiento físico. Se declara que la familia es esencial, pero la presencia se diluye en distracciones. Se aspira a grandes logros, pero los días se llenan de actividades que no contribuyen a ellos. Este patrón no representa un juicio moral, sino una observación objetiva de la condición humana. Nuestro cerebro evolucionó para priorizar el corto plazo en entornos donde las amenazas eran inmediatas y las recompensas rápidas. No fuimos diseñados naturalmente para perseguir metas a décadas de distancia, sostener relaciones complejas o construir carreras sostenidas. Por ello, la organización resulta antinatural y demanda esfuerzo consciente sostenido. Sin embargo, la neuroplasticidad ofrece una esperanza fundamentada, cada momento representa una oportunidad para reprogramar. Cada decisión actúa como un voto por la persona que se está convirtiendo. La organización no es un evento aislado, sino un sistema de microdecisiones acumulativas, planificar la noche anterior, establecer 3 prioridades máximas en lugar de 20, distinguir entre productividad real y mera apariencia de ocupación. Observe a la persona más efectiva que conozca, no necesariamente la más rica o famosa, sino aquella que exhibe claridad, progreso constante y ausencia de crisis perpetuas. Le aseguro que no posee más horas en el día, ni mayor energía innata, ni un talento genético especial. Lo que posee es una identidad definida y una vida estructurada en torno a ella. Ha creado sistemas que reflejan sus valores genuinos, no los impuestos por el entorno. Contrario a la creencia romántica de que la estructura mata la creatividad, la libertad surge precisamente de la eliminación de decisiones triviales. Los artistas más prolíficos y los pensadores más profundos de la historia mantuvieron rutinas rigurosas porque comprendieron que la verdadera libertad mental se obtiene al liberar recursos cognitivos para lo esencial. Cada decisión innecesaria consume energía, cada búsqueda de objetos perdidos fragmenta la atención. La desorganización impone un impuesto silencioso pero devastador sobre la capacidad mental. La transformación requiere honestidad implacable. Realizar un inventario exhaustivo de dónde se va realmente el tiempo, identificar qué actividades acercan a la versión deseada de uno mismo y qué otras representan mera inercia o miedo disfrazado. Eliminar compromisos tóxicos, soltar relaciones estancadas y abandonar versiones obsoletas de sí mismo resulta doloroso, pero indispensable. El concepto psicológico del costo hundido explica por qué tantas personas permanecen atrapadas en inversiones pasadas que ya no generan valor. Una vida organizada se caracteriza por la coherencia entre valores y acciones, por rituales que anclan en lugar de reglas que oprimen, por la naturalidad al decir no, y por la protección deliberada de espacios para pensar, crear y conectar. Además, debe considerar no solo el tiempo, sino la energía, asignar tareas de alta demanda cognitiva a las ventanas de mayor claridad mental, usualmente las primeras horas del día. Lo urgente, que genera ansiedad inmediata, rara vez coincide con lo importante. Construir una identidad alrededor de ser, el que siempre responde rápido, o, el que apaga incendios, resulta heroico en apariencia, pero agotador y vacío en sustancia. La organización genuina demanda límites firmes, con el tiempo, la atención y la disponibilidad. Estos límites no son egoístas, son necesarios para preservar la capacidad de contribuir de manera sostenible. La implementación no ocurre de la noche a la mañana. Se construye mediante hábitos pequeños y consistentes, 10 minutos nocturnos para planificar el día siguiente, devolver cada objeto a su lugar, desactivar notificaciones distractivas y mantener horarios regulares para reducir fricción decisional. El progreso no es lineal, habrá retrocesos.
La clave reside en no convertir un mal día en una identidad fallida. En última instancia, organizar la vida constituye un acto profundo de respeto hacia el tiempo, que es la vida misma en unidades finitas, hacia las aspiraciones que no se materializan solas, hacia las relaciones que merecen presencia plena y, sobre todo, hacia uno mismo. No se requiere perfección, se necesita un sistema funcional y la disciplina para mantenerlo. No se necesita más tiempo, se necesita claridad radical sobre qué merece ese tiempo. Esa claridad surge cuando se tiene el coraje de mirarse sin excusas, reconocer la complicidad en el propio caos y decidir que cada día sea una declaración intencional de propósito. Por ello, le invito a reflexionar sobre esta pregunta final: si continúa viviendo exactamente como hasta ahora, ¿dónde se encontrará dentro de 5 años? No donde desea estar, sino donde sus patrones actuales lo llevarán inevitablemente. Si esa proyección no genera entusiasmo, el momento para reorganizar. No solo la agenda, sino la identidad completa, es hoy, en este instante. Mañana es una ilusión, el cambio comienza ahora. Existe una mentira que nos repetimos cada mañana con una naturalidad casi automática, una ficción tan cómoda y familiar que hemos desarrollado hacia ella una adicción silenciosa e invisible: mañana empezaré de verdad. Mañana me organizaré por fin. Mañana todo será diferente. Mientras pronunciamos estas palabras en nuestra mente o las dejamos flotar como promesa vaga, el día presente se desangra lentamente en medio del caos cotidiano, de la dispersión mental constante, de esa sensación perpetua de estar persiguiendo algo importante que siempre parece quedar fuera de alcance, siempre un paso más allá. La desorganización crónica que padecemos la mayoría no es, en realidad, un problema técnico de agendas, calendarios, aplicaciones de productividad o métodos de gestión del tiempo. Es mucho más profundo y estructural, se trata de un problema de identidad. No es que no sepamos cómo organizar nuestra vida, existen innumerables sistemas, libros, cursos y herramientas que nos lo explican con gran detalle. El verdadero obstáculo consiste en que, de manera inconsciente pero muy eficaz, hemos construido y seguimos alimentando una versión de nosotros mismos que necesita el desorden como mecanismo de autodefensa y justificación permanente. Este desorden nos permite explicar, día tras día, por qué no avanzamos, por qué los resultados importantes no llegan, por qué las metas grandes permanecen siempre en el horizonte lejano y difuso. Reflexione con detenimiento sobre esta idea que a menudo permanece oculta bajo capas de racionalizaciones. La desorganización funciona como una forma sofisticada, casi elegante, de autoprotección psicológica. Cuando mantenemos nuestra vida en un estado suficientemente caótico, el escritorio lleno de papeles sin clasificar, el correo electrónico con miles de mensajes sin leer, el tiempo fragmentado en interrupciones constantes, las prioridades difuminadas entre lo trivial y lo esencial. Siempre disponemos de una excusa preparada y aparentemente legítima para no enfrentar aquello que realmente importa. El proyecto que nos genera verdadero temor porque nos obliga a exponernos, la conversación difícil que hemos pospuesto indefinidamente porque podría cambiar relaciones importantes, el cambio personal profundo que nos paraliza por su magnitud y por lo que implica renunciar, todo eso queda protegido detrás del velo denso del caos cotidiano. El desorden se convierte primero en refugio temporal y, con el paso del tiempo, en una prisión que limita severamente nuestro crecimiento, nuestra capacidad de realización y nuestra libertad real. La neurociencia contemporánea, a través de los avances en el estudio de la neuroplasticidad, nos ofrece una explicación clara, científica y demoledora de cómo se perpetúa este patrón. Nuestro cerebro construye y refuerza autopistas neuronales principalmente mediante la repetición constante de comportamientos. Cada vez que elegimos el caos en lugar de la estructura, cada vez que posponemos una acción importante con la promesa interna de «después lo hago», cada vez que permitimos que una interrupción no planificada nos saque de foco, estamos fortaleciendo un circuito cerebral que hace más probable, casi automático, repetir exactamente la misma elección al día siguiente. No estamos ante una simple falta de fuerza de voluntad o de carácter débil, estamos ante una cuestión de arquitectura mental modificada por nuestras propias decisiones repetidas. Hemos entrenado, sin darnos cuenta, a nuestro cerebro para operar predominantemente en modo reactivo en lugar de proactivo.
Y cuanto más reactivos nos volvemos, más intensa es la sensación subjetiva de que el tiempo escasea. Esta percepción de escasez, a su vez, justifica y refuerza la permanencia en un estado de emergencia constante, creando un círculo vicioso perfectamente cerrado y autoalimentado. Antes de pasar a cualquier tipo de solución práctica, es imprescindible reconocer una verdad más oscura y menos cómoda. Muchas personas, aunque lo declaren en voz alta, aunque compren agendas, aunque descarguen aplicaciones y aunque se prometan a sí mismas que esta vez será diferente, en el fondo profundo de su ser no desean realmente organizarse. Existe una resistencia feroz, casi visceral, que opera por debajo de la conciencia racional. Y esa resistencia tiene un nombre preciso: miedo al juicio y a la exposición total. Porque una vida verdaderamente organizada implica una claridad implacable en las prioridades, una estructura consciente en el uso del tiempo y acciones deliberadas en lugar de reactivas. En consecuencia, desaparecen casi por completo las excusas convenientes del tipo: es que no tuve tiempo, es que surgieron cosas, es que estoy muy ocupado. La realidad queda desnuda ante nuestros propios ojos. Si hubo tiempo disponible, pero se destinó sistemáticamente a actividades de muy bajo valor, a distracciones cómodas, a tareas que dan sensación de productividad sin producir avance real. Una existencia estructurada obliga a asumir responsabilidad plena por los resultados obtenidos, o por su ausencia. El caos externo deja de ser un culpable válido y la mirada debe dirigirse, necesariamente, hacia el interior. ¿Cuántas veces se ha prometido a sí mismo que esta vez cambiaría de verdad, solo para descubrir, una semana o dos después, que ha vuelto exactamente al mismo patrón de comportamiento? ¿Cuántos sistemas de organización ha probado con entusiasmo inicial? ¿Cuántas aplicaciones, agendas físicas, métodos de colores, técnicas de bloqueo de tiempo, rituales matutinos ha implementado convencido de que por fin había encontrado la fórmula mágica? El patrón de fracaso recurrente no se explica por la ineficacia intrínseca de los sistemas, muchos de ellos funcionan perfectamente cuando se aplican con consistencia. Se explica porque nunca se ha abordado la raíz verdadera del problema, la identidad subyacente desde la cual se opera. Intentar organizar la vida sin primero reorganizar la percepción profunda que tenemos de nosotros mismos equivale a querer construir un edificio sólido sobre cimientos de arena movediza. La organización auténtica y sostenible no consiste en hacer más cosas en menos tiempo, ni en llenar cada minuto del día con tareas. Consiste, precisamente, en hacer menos cosas, pero hacerlas con una intensidad, una claridad y una alineación mucho mayores. Como expresó Séneca hace más de 2000 años en su tratado sobre la brevedad de la vida, no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. La persona promedio no sufre una escasez objetiva de tiempo. Sufre una escasez grave y estructural de decisión firme y de valentía para decir no. Organizarse de verdad exige la capacidad de pronunciar ese no de manera sistemática y sin culpa, no a lo urgente que no es importante, no a las expectativas ajenas que hemos internalizado como propias, no a compromisos que ya no nutren, no a la versión complaciente y servicial que prioriza la aprobación externa por encima de la integridad interna. La verdadera organización comienza siempre con una pregunta radical e incómoda: si hoy fuera el último día de su existencia y alguien le mostrara, con detalle implacable, en qué invirtió realmente su tiempo durante el último mes, ¿se sentiría satisfecho? ¿Percibiría coherencia profunda entre los valores que dice tener y el uso concreto que ha hecho de sus horas? La mayoría de las personas viven instaladas en un divorcio permanente entre lo que proclaman que es importante y la forma en que distribuyen su energía y atención cotidianas. Dicen que la salud es su prioridad número uno, pero no reservan ni 30 minutos diarios para moverse con intención. Declaran que la familia constituye el centro de su vida, pero están ausentes incluso cuando están físicamente presentes. Afirman tener grandes aspiraciones profesionales, creativas o personales, pero sus días están saturados de actividades que no conducen a ninguna parte significativa. Este patrón no representa un juicio moral sobre las personas, constituye una observación objetiva y casi universal de la condición humana tal como está configurada biológicamente. Nuestro cerebro evolucionó para priorizar el corto plazo en entornos donde las amenazas eran inmediatas y las recompensas debían obtenerse rápidamente para sobrevivir.
No fuimos diseñados por selección natural para perseguir metas que requieren décadas de consistencia, para sostener relaciones complejas a lo largo de muchos años, para construir carreras o proyectos que tardan lustros en materializarse. Por esa razón la organización profunda resulta antinatural y demanda un esfuerzo consciente sostenido, casi heroico en su constancia. Sin embargo, la misma neuroplasticidad que nos atrapó en patrones disfuncionales ofrece también la vía de escape más poderosa. Cada momento del día representa una oportunidad real y concreta para reprogramar. Cada decisión pequeña y aparentemente insignificante funciona como un voto depositado a favor de la persona que estamos convirtiéndonos. La organización no es un evento único ni un proyecto que se termina algún viernes por la tarde. Es un sistema vivo compuesto por miles de microdecisiones acumulativas que se refuerzan mutuamente. Decidir la noche anterior que 3 cosas realmente importan mañana, establecer límites claros alrededor del tiempo de concentración profunda, aprender a distinguir con precisión quirúrgica entre estar ocupado y estar avanzando, proteger las horas de mayor claridad mental para el trabajo que verdaderamente genera valor.